Gracias, señor presidente. Señor Puente, no sé si es consciente de que como ministro está sentado sobre un auténtico campo de minas. El Ministerio de Transportes fue el epicentro de una organización criminal dedicada a enriquecerse con mordidas de contratos públicos de su ministerio, fundamentalmente con la venta de mascarillas a otros ministerios y todos ellos gobiernos también autonómicos socialistas durante la pandemia del COVID. Al frente de esa organización criminal, esta trama, según la UCO, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, estaba el que era el ministro de Transportes, su antecesor y secretario de organización del Partido Socialista, el señor Ábalos, la mano derecha del número uno del valiente de Paiporta. Ese, el señor Ábalos, al que ya no conocen, pero que antes admiraban y reverenciaban y que quizás ahora, señor Puente, temen. Mire, yo le reconozco que cuando usted tomó posesión e hizo la famosa auditoría sobre las mascarillas, creo que hay mucha gente que pensó que iba a ser usted una especie de Robin Hood de la lucha contra la corrupción de su gobierno y de su partido. Yo no le creí porque somos de la tierra y le conocemos bien, pero hay mucha gente que quizás llegó a creer esto. ¿Qué ha quedado de ese papel de Robin Hood, señor Puente? Porque después de la declaración de Jessica, concretamente el 27 de febrero del 2025, lo que es la pareja, la concubina de su antecesor, que dijo que fue contratada sin ninguna prueba, salvo saber leer y escribir, que la llevó ahí ese currículum y la contrató el señor Ábalos y que además no fue ni siquiera a trabajar, y después fue contratada en otra empresa, además de Ineco, que es Transatec, usted no ha dicho ni una sola palabra. Es que usted no tiene nada que decir de su antecesor. Usted ya se ha quedado mudo. Ya no tiene nada que decir del señor Ábalos. No tiene absolutamente nada que decir. Yo veo su tuit y está plagado de alusiones a Feijóo, a Amazon, al Partido Popular. Pero qué valiente es ahí y qué cobarde es usted cuando tiene que meterle el dedo precisamente a su antecesor. Qué cobarde es usted. Le tiemblan las piernas, señor Fuentes, le tiemblan las piernas. O quizás es que han llegado a usted a un pacto de silencio con el señor Ábalos, que también es posible. O le han llamado de Moncloa para decirle que ya está bien con el tema de las mascarillas, que no más auditorías. Mire, tenemos que saber de usted, de lo que piensa, a través de lo que declaró en la comisión de investigación del día 28 de noviembre, a preguntas de mi compañero Paco Bernabé. Y usted dijo que en la vida privada no entra. Nosotros tampoco. Aquí cada uno con su vida privada, que haga lo que quiera, por supuesto. Pero usted le ha contestado diciendo que los procedimientos de contratación en el Ministerio eran los habituales y que además era legal y que si hubiera alguna ilegalidad presentaría una denuncia. ¿De verdad que es habitual contratar a concubinas, a señoritas, a amantes de los ministros en los gobiernos del Partido Socialista? ¿De verdad que es habitual, señor Puente? Porque hay hasta 4 casos. No solo estamos hablando de Jessica en Ineco y Transatec, estamos hablando de Miss Asturias 2017, Claudia Montes en Logirraíl, Andrea de la Torre, actual pareja de Ábalos en Logirraíl, y a Nicole, amiga de Koldo en Enfesa, que pasó de ser encargada de un club en Navarra a ser delegada territorial de Medio Ambiente. La podían haber nombrado de Ambiente entero, hubiéramos acabado ya directamente. Y luego, además, la nombraron sustituyendo a Joseba, delegada territorial en Valencia. Eso sí, ya se necesitaba una experiencia de 1 año en gestión de residuos. Sin comentarios. Claro, señor Puente, es que este es el problema. Usted debería aquí salir y, evidentemente, decir que esto es inmoral, que es ilegal, que es una barbaridad y que es corrupción. Y esa corrupción no puede decir que es del pasado, porque usted forma parte del mismo gobierno del que es antes su presidente. Así que usted no puede hablar del pasado sin más. Pero también tenemos a Joseba. También fue contratado en Enfesa, esa empresa que se jactaba su director general, Vicente Calzado, en la comisión de investigación. Se jactaba de que el 17% de las personas que estaban contratadas eran familiares suyos. Le pongo algunos ejemplos. Mire, hermano de su esposa, el cuñado, el primo de su esposa, el marido de la pareja del primo, que ya no sé qué es, el otro primo que había fallecido, del gerente su hijo, su novia, la hermana del gerente, y además había necesitado a Koldo para contratar a la mujer de Vicente Calzado en el Museo de Ferrocarriles, también dependiente del Ministerio de Fomento. Todo ello sin contar las 4 concubinas que habían sido contratadas con carácter previo en las mismas empresas. Y yo me pregunto, ¿no tiene usted absolutamente nada que decir? ¿Es usted tampoco, le han temblado las piernas tanto que después de la auditoría de las mascarillas usted se ha acobardado de esa manera? ¿No tiene nada que decir al respecto, señor Puente? Usted dice que es todo legal y que incluso había una auditoría. No la conocemos.
Dice, usted ha preguntado. Literalmente dijo, he preguntado. ¿Me puede decir a quién ha preguntado? ¿Me puede usted explicar con quién ha hablado? ¿Ha tenido usted acceso a los expedientes? ¿Nos puede facilitar esos expedientes? ¿Nos puede facilitar las conclusiones de esos expedientes? ¿Nos puede decir si usted ha presentado algún tipo de denuncia sobre esto? O, por ejemplo, en relación con los viajes, 15 o 20 viajes de Jessica con Ábalos, usted ha preguntado también y dice que no había nada. ¿Y por qué le tenemos que creer a usted? ¿Por qué no presenta usted esos informes que dice que tiene? ¿Por qué hizo usted la auditoría de las mascarillas y ahora no hace una auditoría sobre los viajes, sobre las contrataciones de concubinas del anterior ministro? ¿O por qué no lo hace público? Y una pregunta, ¿por qué no creen a Jessica cuando dice que no fue a trabajar? Cuando lo ha dicho en el... Sí, usted hizo un tuit diciendo que no la creía, después de mandar la nota de prensa de INECO. Y yo me pregunto, señorías todas del Partido Socialista, mucho ir con la pancarta del 8M y poco levantar la voz contra el machismo que supone elegir una mujer por catálogo y contratar en una empresa pública como pago de servicios prestados al macho alfa. Sí, claro, es que este es el gran problema, su falta de coherencia. ¿Dónde están los derechos de la mujer? Porque, oiga, con la vida privada, pero es que aquí estamos hablando incluso de dinero público. Oiga, usted suba aquí, señor Puente, y no haga un tuit sobre Jessica y diga, Jessica, igual que decían ustedes de hermana, yo sí te creo, oiga, pues Jessica, yo sí te creo, porque entre otras cosas es el primer caso, como decía mi compañero en derecho laboral, que la trabajadora dice que no ha ido a trabajar y la empresa dice, sí, sí, ha ido a trabajar. Oiga, es que nunca se había visto una cosa semejante en derecho laboral. Pero es que hay otra cosa. ¿Y dónde está la inspección de trabajo de la vicepresidenta primera, que depende de ella, tan feminista ella, y que se separa tanto de las decisiones de su gobierno? ¿Dónde está la inspección de trabajo para ir a saber si realmente fue a trabajar o no trabajar? Porque la señora Jessica en el Supremo lo que ha dicho es que es un contrato falso, ficticio, que no fue a trabajar. Y ustedes insisten presentando unos documentos de partes que son, mire, perdóneme, son más falsos que Judas. Son tan falsos como los certificados que hacía Joseba de los viajes que hacía Jessica para justificar sus ausencias en INECO cuando tenía que ir acompañando al señor Ábalos. Por lo tanto, señor Puente, realmente usted lo que tiene que hacer es decir la verdad, subir aquí y analizar cuáles son las decisiones que usted ha ido tomando en relación no con su pasado, con su presente, porque usted es miembro del gobierno del que el presidente es el mismo, señor Pedro Sánchez. Y el problema no es no creer a Jessica. El problema es que al no creerla, ustedes están dando coartada a la versión de aquellos que están siendo investigados en el Tribunal Supremo por pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho. Usted, con esa versión, está ayudando a Ábalos y compañía a justificar lo que hicieron. Y eso es el gran problema. Mire, ustedes pretenden encapsular a Ábalos, no sé si se puede encapsular, pero bueno, encapsular a Ábalos. Oiga, ya que lo encapsulen, metan a Sánchez en la misma cápsula, porque son exactamente lo mismo, Ábalos y Sánchez. Tanto monta tanto. No se puede entender a Ábalos sin Sánchez, ni a Sánchez y Ábalos. Mire, Koldos para Ábalos, lo que Ábalos es para Sánchez, para que todos nos entendamos. Es que ha sido, señor Puente, no pueden ustedes hablar del pasado. Es que Ábalos ha sido el fundador del sanchismo. Ha sido el que le ponía la gasolina al Peugeot. Es que ha sido el autor intelectual y material de la moción de censura. Ya sé que no le gusta mirarme cuando le estoy diciendo estas cosas, porque no le parece adecuado, pero le tengo que decir que sí, que fue el autor intelectual de la moción de censura. Es más, fue el portavoz de Sánchez en la moción de censura para hablar de regeneración democrática y al mes siguiente ya se estaban ustedes corrompiendo, como dicen los informes de la UCO. Claro que sí. Claro. Es que no hay más sanchista con pedigrí que el señor Ábalos. Y por lo tanto, lo que a mí me llama la atención realmente es cómo es posible que ustedes, y especialmente usted que parecía el Robin Hood de la lucha contra la corrupción de su partido, está mudo, está callado y no es capaz de decir la verdad de lo que sucedió. Y depende de usted, porque usted está en el ministerio y usted tiene que investigarlo y usted tiene que decir a los españoles la verdad. ¿O es que el Tribunal Supremo está investigando por nada? Y le digo algo más y acabo. Mire, usted, que no estaba ahí efectivamente cuando el ministro Ábalos hacía lo que hacía, al tener esa actitud de no investigar, está cometiendo un grave error.
porque usted se está convirtiendo en cómplice de esa misma corrupción, porque la está tapando. Por cierto, y acabo, la corrupción más casposa, obscena, cutre y miserable de la historia democrática de este país. Ustedes deberían ser condenados no por corrupción solo, sino por hipócritas y por profundamente machistas. Por eso también deberían ser condenados. Muchas gracias. Y presidiendo el pleno. Muchas gracias, señor Martínez Maillo. Tiene la palabra el ministro de Transportes. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, pues nada, otra vez con este asunto. Me han citado ustedes en la comisión del caso Koldo, creo que la semana que viene. En fin, se ve que no es suficiente porque hoy usted, a través de una interpelación, pretende sustituir a la propia comisión de investigación, a la que también me han citado. Pero, en fin, que es difícil entender, ¿no? Dice usted que yo encubro, o habla usted de pacto de silencio. Mire, ya le digo yo que una cosa que no van a ver en el móvil del señor Ábalos es ningún mensaje mío diciéndole José Luis sé fuerte. Por tanto, ningún pacto de silencio. De pactos de silencio saben ustedes para dar y tomar. Y usted, señor Maillo, precisamente pertenece a esa época. Usted que viene aquí a hablar de pasado, pues en fin. Ese es su pasado, su época. Yo, a pesar de que insisten e insisten e insisten, pues como saben ustedes, yo estaba bien lejos, estaba en Valladolid, era el alcalde de Valladolid entonces. Pero, claro, con ese malabarismo que les caracteriza y que he de reconocer que se les da muy bien, como en este caso, pues quieren convertir en general un tema particular. Es verdad que tienen ustedes la misma habilidad para hacerlo a la inversa cuando el asunto es suyo. Es decir, la contabilidad del PP, ese era un asunto del señor Bárcenas contra el PP, la propia contabilidad del Partido Popular. Los temas del señor Ábalos, esos son un tema de la organización del Partido Socialista que incluso me abarca a mí, que yo no estaba cuando a esta señora se la contrató o a estas personas se les contrató y que, por supuesto, estaremos todos de acuerdo, no tengo ninguna responsabilidad en su contratación. Pero miren, pues me llaman ustedes, pues vendré las veces que haga falta, tanto en sede parlamentaria como fuera de ella. Y, de hecho, en sede parlamentaria, además de varias preguntas en las sesiones de control, he tenido una comparecencia en pleno en el Congreso, otra en la Comisión de Transportes, otra en la Comisión de Investigación. Comparecí en noviembre, como les he dicho antes, y ahora vuelvo a comparecer otra vez. Y no solo no me escondo, sino que puse en marcha una auditoría específica y todas las conclusiones se han remitido a los tribunales. Y con el resto de asuntos que han seguido sucediendo, he procedido de la misma manera. Informe al juzgado, informe al juzgado, informe al juzgado. Oiga, fíjense la diferencia de cómo trabajo yo a cómo trabajan ustedes habitualmente. Ustedes, cada vez que se produce un hecho de este tipo, martillazo al ordenador y absolutamente nula rendición de cuentas. Yo, informe y al juzgado. Incluido, señor Maillo, el de la contratación de esta señora. Incluido eso. Eso está a disposición de los tribunales de justicia. Sí, tan pronto. ¿Pero qué quiere? ¿Que se lo dé a usted aquí? Pero no me han citado ustedes en una comisión de investigación dentro de unos días. ¿Es usted el presidente de la comisión de investigación también, señor Maillo? Ah, bueno, pues deje usted trabajar a la comisión de investigación. Déjeles ustedes trabajar, porque las comisiones de investigación tienen que tener una utilidad, ¿o no? ¿O son simplemente un juego floral? Y ustedes vienen aquí a reproducir cada cosa que tiene que ver con la comisión de investigación. En fin. Pero hemos venido a hablar de lo que usted pretendía que habláramos, que es de la contratación en materia de personal del Ministerio. Pues no tengo ningún problema en hacerlo, señor Martínez Maillo. Ustedes la deberían conocer, porque ustedes han estado en ese ministerio también durante 7 años. Y supongo que los procedimientos de contratación los conocen, ¿o no los conoce usted? Miren, voy a empezar por INECO, sociedad estatal, además de medio propio. Las personas trabajadoras en INECO, como todo el mundo sabe, espero, son personal laboral. Se rigen por el Estatuto de los Trabajadores y por el convenio colectivo aplicable. Por tanto, las personas de INECO no son empleados públicos, pero su contratación sí debe atender a algunos principios rectores del acceso al empleo público. Quiero empezar destacando el elevadísimo volumen de contratación del personal de INECO. INECO tiene ahora mismo
en torno a 6.000 personas en plantilla y 1.100 contrataciones al año, lo que es lo mismo, aproximadamente 100 contrataciones al mes, con un pico de más de 1.600 contrataciones en el año 2023. Son perfiles de todo tipo, pero si hablamos solo de los administrativos, hablamos de 150 personas al año de promedio. De hecho, el pasado viernes, la semana pasada, había 545 vacantes publicadas en la web de INECO, de las que 25 eran perfiles administrativos. Por tanto, entenderá usted el enorme volumen de contratación que mueve una empresa de estas características. También me gustaría decir que en los últimos años se han tomado medidas para regularizar los procedimientos de contratación y desarrollo profesional. Logirail, otra de las empresas de las que ustedes indagan o quieren conocer datos. El proceso de contratación se desarrolla bajo los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, garantizando la transparencia, la eficiencia y el cumplimiento de la normativa vigente. Para el personal laboral indefinido, la selección y posterior contratación se realiza a través de una convocatoria pública de empleo, con sus correspondientes bases. Así, el proceso consta de 3 fases: verificación del cumplimiento de requisitos, prueba presencial y valoración de méritos. Eso es de lo que yo puedo responder, señor Maillo. Los aspirantes que superan todas las pruebas y no obtienen plaza conforme a los criterios de ordenación pasan a formar parte de una bolsa de empleo. Por otro lado, la contratación de personal laboral temporal responde a necesidades organizativas de carácter coyuntural, como refuerzos operativos, sustituciones o sustituciones de urgencia que requieren una incorporación inmediata de profesionales para garantizar la continuidad del servicio. Este tipo de contratación se ajusta a los tiempos y necesidades concretas del servicio y puede apoyarse en bolsas de empleo previamente constituidas o en currículums recibidos y gestionados por la empresa. Actualmente, Logirail está avanzando en la implantación de un procedimiento estructurado y homogéneo que permita dar respuesta con agilidad y rigor a todas las situaciones. Enfesa, que es la empresa en la que más interesado estaba usted, de acuerdo con el tenor literal de su interpelación. Los principios de contratación en Enfesa se rigen por mérito y capacidad, garantizando la selección de los candidatos más cualificados. Publicidad y transparencia, con publicación de las ofertas en la web oficial y otros medios si se considera necesario. Igualdad y no discriminación, conforme al artículo 14 de la Constitución española y la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, y de imparcialidad y profesionalidad aseguradas a través de la composición y actuación del órgano de selección. El procedimiento de selección se desarrolla en 8 fases: justificación de la contratación, publicación de la convocatoria, formación del órgano de selección, presentación de solicitudes, evaluación de candidaturas, publicación de resultados, resolución del proceso de selección y adjudicación de plazas. Asimismo, para favorecer la promoción interna, se prioriza a su personal indefinido en procesos internos antes de abrir convocatorias externas y, además, se mantiene una bolsa de empleo activa para contrataciones temporales de hasta 6 meses, agilizando la cobertura de necesidades urgentes. Pero dicho todo esto, hablemos un poco más de Enfesa, señoría, ya que es la empresa por la que usted manifiesta ese especial interés. A partir del año 2022, y debido al incremento de encargos para la limpieza integral de vías y playas de estaciones, gestión de residuos y prestación de encargos para el control de obras, Enfesa pasó de tener 27 trabajadores a 92. Ese volumen de empleo se mantiene a día de hoy y la perspectiva es que siga creciendo. Son trabajos, por lo general, de baja cualificación y retribución, cuyo desempeño lleva aparejadas condiciones que se entiende como penosas, tales como nocturnidad, intemperie o alta movilidad geográfica. Por cierto, me habla usted del hermano del señor Koldo, que trabajaba en esta empresa. Cuando se le detuvo, estaba con una desbrozadora, cumpliendo con las tareas de limpieza que se le habían asignado. Eso es lo que estaba haciendo. Se lo digo por si no lo conocía usted. Para el reclutamiento, la empresa utiliza su propia bolsa de empleo y, como no es suficiente para cubrir la demanda en una situación de apremiante necesidad, se recurre a las oficinas públicas de SEPE y a portales de Internet. En el caso de empleos indefinidos, los aspirantes se someten a un concurso oposición.
He pedido información sobre los contratos relacionados con Enfesa que usted menciona. Según la información que me ha sido facilitada, todos cumplieron con los requisitos de igualdad, mérito y capacidad que la normativa y las propias resoluciones de función pública exigen en los procesos de selección de personal. Su incorporación se produjo en todos los casos con carácter previo a mi llegada al Ministerio. Es verdad que existen relaciones de parentesco de trabajadores con el personal directivo, pero entre mis facultades no está ni cambiar el pasado, del que soy ajeno, ni despedir a trabajadores en razón a su apellido, siempre que cumplan con sus funciones, como parece ser el caso. También es cierto que el director general de Enfesa se mantiene en su cargo. Parece ser que su gran pecado es haber declarado ser amigo personal del señor Koldo García, pues lleva en su puesto desde el año 2011. Es decir, que lo ha sido durante los 7 años en los que ustedes gobernaron España. Se ve que ninguno de los presidentes de Adif que ustedes nombraron consideró necesario proceder a su relevo. Ustedes le nombraron durante 7 años. Sí, desde el año 2011 está al frente de Enfesa, ustedes le nombraron y ahí sigue. Y si sigue, desde luego, es porque no ha sido merecedor de su cese. A mí no me ha temblado el pulso en cesar a quien he considerado oportuno en el tiempo que he estado al frente del Ministerio. Y concluyo, presidente. Puede finalizar, ministro. No soy un fiscalizador justiciero. Si eso es lo que creen ustedes que es mi papel, ya les digo que no. Lo que sí he hecho hasta ahora es, cada vez que he tenido conocimiento de un hecho que podía tener algún carácter ilícito, he ordenado a mis funcionarios que abrieran una investigación lo más somera posible, teniendo en cuenta que nosotros no somos el juez instructor, y que pusieran las pruebas a disposición de la justicia. Así he actuado, así actúo y así seguiré actuando. Muchas gracias. Gracias, ministro. Senador Martínez Maillo. Gracias, señor presidente. Qué decepción, señor Puente. Le creía que iba usted a defender con un poco más de gallardía, de impulso, de fuerza, de ilusión lo que había hecho su antecesor. Le veo a usted, en fin, en ese sentido bastante apocado, ¿no? Oiga, usted ha leído todo exactamente lo que debería haber hecho Ineco, Infensa y todas las empresas públicas si hubieran contratado de manera razonable y justa y legal a las personas. Pero es que no lo hicieron. Es que las contrataron por todo lo contrario. Usted sube aquí y lee un manual que le han leído de lo que debería ser. Claro, ya lo sé. Es que el problema es que no fue así. ¿Por qué se cree que el Tribunal Supremo está investigando al señor Ábalos? Por esto, por tener el piso en la Plaza de España y habérselo pagado una trama corrupta. No, no es igual para usted. ¿Por qué? ¿Por qué hizo usted la de las mascarillas? ¿Y por qué no ha hecho esto? ¿Qué es lo que tiene que encubrir? ¿Por qué hizo la de las mascarillas y no hace estas? ¿Por qué no hace una investigación sobre este tema, externa, para ver si realmente... Oiga, aquí hay una señora que está diciendo que no ha ido a trabajar. Y usted dice, todo fue legal. Hay una señora que dice, que además que fue elegida por catálogo, que se le ha pagado precisamente los servicios prestados a través precisamente de una contratación con dinero público. ¿Y a usted le parece normal? Hable ustedes de mensajes. Vamos a los mensajes. Cariño, te seguiré informando. Armengol a Koldo en torno a las mascarillas famosas. ¿Quiere hablar de mensajes? De los de Aldama con medio gobierno, con la señora Maroto, donde que le pedía precisamente el tener su apoyo para ir a las listas electorales, por ejemplo. Si es que se hablaba con medio gobierno, señor Aldama. Y este es el problema. ¿Sabe lo que sucede? Que esto no es un caso sin más, en fin, de nepotismo. Esto no es un caso grave en sí mismo. En fin, no es Tito Berni, para que nos entendamos, aunque tiene cosas parecidas. Ya sabemos qué cosas son las parecidas. No es exactamente igual. Porque esto es simplemente la punta del iceberg de una gran trama de corrupción. De una gran trama de corrupción en la que, en fin, está Mascarillas, Rescate de Europa, Delcy Rodríguez, Hidrocarburos y todas esas cosas. Y por eso el señor Aldama está metido hasta dentro. Y quien daba credibilidad a la trama de corrupción del gobierno socialista era la figura del señor Ábalos, que era el número 2 del Partido Socialista y el hombre de confianza del señor Sánchez. Claro, esta es la realidad. Mire, usted llegó a decir del señor Ábalos lo siguiente. Su problema, en relación con Koldo, usted llegó a decir exactamente el 27 de febrero del 2024, la culpa de él fue de elegir, y de vigilar. ¿Se ratifican en esta contestación que usted dio? Es decir, en relación con Koldo, la culpa de Ábalos ha sido de elegir
y de vigilar en relación con Coldo. Bueno, y entonces, ¿quién tiene la culpa de haber elegido y no vigilado al señor Ábalos, número 2 del Partido Socialista y ministro del Gobierno, por culpa del señor Sánchez? ¿Quién tiene la culpa y quién tiene la responsabilidad? Este es el problema. Mire, ustedes comenzaron a corromperse nada más llegar al Gobierno. En el año 2018, la UCO lo cita exactamente en agosto. Y ese es el gran problema, que ustedes, se acaban, señor presidente, ustedes llegaron a corromperse. Llegaron al Gobierno para corromperse. Y cuando les hemos pillado, les ha pillado la justicia. Y el Grupo Parlamentario Popular, lo que hacen ahora ustedes es intentar ganar impunidad, que es lo que están tratando de buscar, tratando sobre todo de asaltar todas las instituciones posibles para ganar impunidad. Pero aquí bastan los jueces y el Grupo Popular para defender el Estado de Derecho y que ustedes paguen por lo que están haciendo. Muchas gracias. Gracias, señor Martínez Maillo, ministro de Transportes. Muchas gracias, señor presidente. Sí, la verdad es que si el Estado de Derecho depende de que lo defiendan ustedes, señores del Partido Popular, pobre Estado de Derecho. Mire, pobre Estado de Derecho. Sí, mire, Guarden silencio. Yo no sé qué parte de mi intervención no ha escuchado usted. Le he dicho que cada vez que he tenido conocimiento a través de los medios de comunicación, yo no soy parte en el procedimiento, ustedes sí, de alguna circunstancia que mereciera ser indagada en el ministerio que dirijo, lo he hecho. Y el resultado de esa indagación lo he puesto a disposición de la justicia, incluida la parte de la contratación de esa señora de nombre Jessica, que ha declarado ante los tribunales que no había ido a trabajar. Lo primero que hice fue pedirle a INECO que me verificara si esa circunstancia se correspondía con la documentación de la que tiene a disposición esa mercantil. Entenderá usted que ni el presidente es el mismo, ni el jefe de personal es el mismo, ni el ministro es el mismo. De hecho, incluso yo soy el segundo ministro después del que estaba entonces. Por tanto, en fin, me tengo que basar en la documentación obrante en los expedientes. Y esa documentación, desde luego, no se corresponde con la declaración de esta señora. Yo ni la creo ni la dejo de creer. Ustedes la creen para según qué cosas. Para algunas cosas la creen y para otras no. Porque esa misma señora, y fíjense que ustedes dicen que no entran en el ámbito privado, declaró ante el juez que ella no formaba parte de ningún catálogo. Pero eso se ve que ustedes no se lo han creído. Ustedes dan pábulo a las cosas que dicen de ella, pero lo que ella ha dicho en relación con esa particular, ustedes no se lo han creído. Ustedes solo se han creído lo que les conviene. Pues mire, yo ni me lo creo ni me lo dejo de creer. Lo que sí le digo es que los documentos sobrantes en el expediente no se corresponden con la declaración que ha hecho esta señora. Usted ha dicho que esos documentos son falsos, ¿verdad? Usted dice que esos documentos son falsos, ¿verdad? ¿Perdón? Apariencia de... Pero usted los ha visto. ¿Pero usted los ha visto? O sea, ¿usted cree que correos electrónicos emitidos desde los dispositivos electrónicos de esta señora son falsos? Bueno, pues fíjese, eso va a quedar a disposición de un juez y que un juez lo determine. Y espero que cuando lo determine usted responda por las palabras que acaba de decir. Porque usted no me está poniendo en cuestión a mí. Usted está poniendo en cuestión a los trabajadores de una empresa pública. Y eso sí que no se lo voy a contestar. Ya sé que a usted le da lo mismo, porque a ustedes lo público les da igual. Les da absolutamente igual. A nosotros no. A nosotros no. Y a nosotros la honorabilidad de las personas que trabajan en esa empresa nos preocupa y respondemos de ella. Porque lo que nosotros no hacemos es convertir a toda una organización en responsable de los hechos de nadie. Ustedes hacen lo contrario. Ustedes hacen de los actos de toda una organización como su propia contabilidad el asunto de un señor. Esa es la diferencia entre ustedes y nosotros. Cuando me llamen a la comisión de investigación iré y daré todas las explicaciones que tenga que dar. Muchas gracias.